Muy buenas, estamos con Juan Diego López, yo soy especialista en la Politécnica de Madrid y me ha venido a echar un poquito una mano con el tema del terremoto. Al ser de Granada y desarrollar la mayor parte del trabajo allí, en Granada tenemos el problema de ser la mayor zona sísmica, o la zona sísmica de mayor riesgo de España. Allí la aplicación de la ley sismo-resistente, la norma antisísmica, es mucho más cruda que aquí, pero tenemos la suerte de tener esa posibilidad de hacer edificios un poquito más... ¿Qué consiste la ley sísmica? Porque todo el mundo habla de ella, pero no sabemos qué. La ley sísmica no es una ley que regula el terremoto, claro está, eso no se puede regular. Es una ley que digamos, establece cómo tienen que ser los edificios para resistir un terremoto que tenga una posibilidad real de acontecer. ¿Qué diferencia hay? Porque aquí hablan de escala Richter y luego hay otros que hablan de intensidad o de... ¿Qué diferencia entre una cosa y otra? La escala Richter es una escala para medir un terremoto. O sea, un terremoto se llama Pepito, un terremoto el Richter en la escala 4. Ya está. La intensidad, un terremoto de esa escala Richter en cualquier sitio. Puede ser aquí, en Madrid, el terremoto tiene esa magnitud. Pero la intensidad es la cantidad de energía, es la mala leche que tiene el terremoto en un sitio. Y eso depende pues, por ejemplo, de la cercanía que ha habido respecto al epicentro. ¿En España cuál es el terremoto con más intensidad? El mayor fue uno que el epicentro estuvo en Arenas del Rey, un pueblecito de Granada, en 1884 y hubo casi 1000 muertos. ¿Y qué intensidad tuvo allí? ¿Se calcula? Intensidad... Porque ya hablan de 36G, ¿allí qué puede haber habido? No, 36G aquí no había. ¿Qué ha habido? Aquí había una aceleración, digamos que el modo en el que interpretamos que el terremoto afecta a los edificios es, igual que el edificio tiene que aguantar la fuerza de gravedad hacia abajo, pues el terremoto lo que hace es que tenga que aguantar una parte de la fuerza de la gravedad por el lado, es como si empujáramos al edificio por el lado. La norma sismo-resistente dice que aquí los edificios deben aguantar la décima parte de la fuerza de gravedad del agua. El problema es que no ha habido la décima parte, sino ha habido la tercera parte, o sea, 3 veces más de lo que la norma dice que tendría que aguantar. Esa ha sido la mala pata. En Arenas del Rey concretamente hubo casi la mitad de la fuerza de la gravedad. Fue literalmente como casi el doble que aconteció aquí, sobre todo en otra época que no había estas estructuras ni había estas posibilidades, ¿no? La ley sísmica dice que por la intensidad que había aquí habrá que emitir un certificado, ¿no? Sí, dice que cuando pasa un terremoto que es especialmente grave, hay que revisar que los edificios estén bien. No solo porque puedan en un momento colapsar por otras causas, sino para que se pueda establecer que pueden resistir otro terremoto. ¿Y cómo se debe hacer ese estudio? Esos certificados son unos certificados de solidez, tienen que estar emitidos por un arquitecto, tienen que estar revisados por el colegio, o sea que tiene que haber un responsable que firma eso, una persona, no solamente una empresa o una administración, que dice que ese edificio está bien, y esos certificados en función de la gravedad, de cómo se ve el edificio. Si un edificio está poco dañado, se puede hacer un estudio lineal, a ver cómo está, y si el edificio está muy dañado, habrá que hacer un estudio mucho más pormenorizado con otro método de cálculo, el método modal espectral, una cosa muy específica, y básicamente lo que se hace es, se hace un modelo de la estructura y se le somete a un terremoto, como el que ha ocurrido, a ver qué pasa. O sea, muchas veces el resultado del cálculo será que el edificio se caería si vuelve a llegar un terremoto, o otras veces será que el edificio aguanta perfectamente. Okay. ¿Y quién debe de generar esos estudios? Esos certificados, hemos dicho, tienen que estar hechos por un arquitecto. ¿Pero vale cualquier arquitecto o hay que buscar una determinada empresa? No, una cosa es una empresa que tendrá su responsabilidad, pero otra cosa es un técnico que tenga su responsabilidad, tenga su seguro de responsabilidad civil y que sepa lo que dice. En ese aspecto tiene que ser un... Entonces, cualquier técnico, un chico que haya recién terminado la carrera de arquitectura, ¿le podemos encargar el trabajo? Hombre, si acaba la carrera de arquitectura... ¿O tú me recomiendas específicamente algún tipo de empresa o de gabinete? Siempre tiene que ser alguien que haya hecho una especialidad de ingeniería sísmica, que a ser posible está en la Asociación Española de Ingeniería Sísmica y que realmente trabaje con ese tipo de temas. No por nada todo el mundo está acostumbrado. ¿Pero tiene la maquinaria, no tiene la maquinaria? Porque aquí muchos arquitectos dicen que eso lo debe realizar una OST. Es una oficina de control técnico. El problema de eso es que el problema real del certificado de solidez es la responsabilidad que uno tiene. Porque si ahora coge uno y dice, no,
he hecho un estudio, el edificio está perfectamente, no se cae. Si se cae, eso es una cosa muy seria. Entonces muchas veces la oficina de control técnico tiene unos medios, unos parámetros, la capacidad de medir una serie de parámetros de la estructura que muchas veces los técnicos municipales, por ejemplo... Es decir, pues, tú recomiendas que un arquitecto, en colaboración con una OCT, que tiene los medios, sea el que haga el estudio, ¿no? Da igual, realmente en ese aspecto... O que sea de una OCT reconocida, un arquitecto de ellos el que haga el informe. Da lo mismo si es una OCT, si es un ayuntamiento, si es una consejería, si es una empresa constructora, mientras venga firmado por un arquitecto y venga suficientemente explicitado y esté bien hecho ese análisis. Pero ¿cómo podemos saberlo? Porque todos los ciudadanos somos ajenos a ese tipo de actividad. Es decir, no conocemos, no sabemos quién son los arquitectos cualificados. Es decir, una de las reivindicaciones que tiene la asociación es que nos da un listado de especialistas capaces de garantizarnos la tranquilidad tanto en los colegios como en las casas y demás. Es decir, ¿cómo podemos saber ese listado de especialistas que tenga un currículo más o menos demostrado? Eso hay que preguntárselo al Colegio de Arquitectos de Murcia directamente y que emiten ellos. O al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, que tiene los listados de especialistas y que ellos lo emitan directamente. Okay, entonces no es necesario contratarlo con una OCT, como dicen otros colegas tuyos. Vale. Otra cosa, ¿qué debe incluir el informe y qué no debe incluir? O qué tipo de informe deberíamos de rechazar. Un informe, un análisis estructural o un certificado de salida del edificio tiene que incluir una primera parte en la que esté suficientemente explicitado cómo está el edificio, una segunda parte de por qué ha llegado ese edificio tal como está, explicando exactamente no lo que ha sido el terremoto, sino la aplicación de ese terremoto, lo que ha supuesto para ese edificio concreto, que depende del tipo de estructura, del tipo de cerramiento, de las cargas que tenga. Y después habría que hacer una tercera parte, a grosso modo, en la que se hiciera un análisis de la posibilidad de que ese edificio resista un terremoto similar. O sea, tiene que llegar imagínate que un modelo porque aquí y aplicar ese terremoto. Las inspecciones que están haciendo son visuales. Visuales, pues es que una inspección visual sí, cumple un primer momento, un primer papel para ver si los vecinos vuelven o no vuelven al día siguiente del terremoto, pero ya cuando ha pasado, hoy hace un mes, ¿no? Sí. Mañana hace un mes. Cuando ha pasado, mañana, hace un mes, ya hay que hacer una cosa como mucho más específica porque visualmente hay un montón de daños que no se pueden ni cuantificar ni medir. ¿Y ese más específica qué implica? ¿Descubrir pilares? ¿Hay equipos que no evitarían descubrir pilares? ¿Qué es lo que implica eso? Hay equipos que evitan tener que descubrir pilares o algo así, son equipos que realmente, salvo 2 o 3 universidades, no tiene casi nadie. ¿O hay alguna empresa así que tú reconozcas que pueda tener ese tipo de material? Porque claro, el problema es, contrata a cualquier arquitecto, luego resulta que ese arquitecto no tiene el material, por eso estamos pidiendo un listado de empresas que sean reconocidas. Una cosa es una empresa y otra cosa es... O de arquitectos en Granada, por reconocidos. ejemplo, tenemos un magnífico laboratorio de arquitectura sismoresistente y de ingeniería sísmica que se dedica a ese tipo de cosas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese laboratorio? En el departamento de mecánica de materiales están dentro 2 o 3 laboratorios y son, concretamente el de ingeniería sísmica, es fenomenal, fantástico. O sea que ahí están continuamente produciendo soluciones para no luchar contra el terremoto, que no hay que luchen, sino para que los edificios aguanten ese terremoto con mayor facilidad y sobre todo con menos costes. Para no alargar mucho más la entrevista, a ver, si la gente no conocemos de arquitectura, no somos arquitectos, dinos algunas recomendaciones básicas de qué tipo de informes no deberíamos de aceptar. Ahora lo que primará mucho será la posibilidad, porque lo pueden hacer técnicos intermedios, lo pueden hacer los ayuntamientos, son informes de daños, de peritaciones del coste de reparación del edificio. Ahora, eso está muy bien porque habrá que presentarlo ante las compañías de seguros, habrá que presentarlo en las comunidades de vecinos, pero hay otro tipo de informe que es el informe de que el edificio no se va a caer. Y ¿Hay posibilidad de que la universidad, y podríamos colaborar con nuestra universidad, que todos los informes que se hagan de estudio de la estructura os lo podamos remitir y nos lo reviséis? Sí, prácticamente, claro. ¿Vale? ¿Contamos con eso para los afectados? Increíble. Venga, pues entonces lo vamos a publicar. ¿Alguna otra recomendación más? No, que se tengan cuidado y sobre todo que hagan caso, o sea, un poquito las previsiones que pueden tener de actuación cuando ocurra un terremoto, para estar un poco preparados. No es que haya que ir con miedo en absoluto, pero sí aceptar que esto es una zona que tiene un riesgo sísmico y que hay que tener cuidado. Venga, muchísimas gracias. Se ve muy bien.